Hoy vamos a hablar de las Escrituras como el plano y fundamento de la vida. La Torá como plano y fundamento de nuestra vida. Y vamos a hablar también de el estudio de la Torá basado también en la revelación en el monte de Sinaí. El estudio de la Torá basado en la revelación del monte en el Sinaí. Y yo analizaba este punto. Normalmente cuando un arquitecto va a construir o cuando se va a hacer una edificación sobre un lugar, sobre una tierra, el arquitecto tiene que mirar primero el fundamento de qué es lo que va a hacer y qué va a construir y cómo lo va a construir. Y normalmente yo creo que los que saben de construcción se han dado cuenta que lo primero que hace el arquitecto es planear todo el fundamento de la base donde se va a sostener lo que se va a crear. Y en este caso vamos a ver el Padre a través de sus escrituras, porque sabemos que la Torá es el fundamento de la creación y de todas las cosas y es el plano espiritual. Y uno se pregunta, bueno, cuando Yahweh quiso transmitirle a los hombres o quiso hablarle al pueblo de Israel, Yahweh se reveló ante todo el pueblo de Israel compuesto aproximadamente de 2.5 millones de personas en el monte de Sinaí y les entregó la Torá mediante la cual Yahweh se dirigía a nosotros. Y cada vez que un creyente anhela conocer al Padre a través del estudio de la Torá, revive esa conexión con Yahweh. Por eso en Deuteronomio 4, del 9 al 10 dice así, el Padre le dice al pueblo de Israel: guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Yahweh, tu Elohim en Horeb, cuando Yahweh me dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vinieren sobre la tierra, y las enseñarán a los hijos de tus hijos como pacto perpetuo. Entonces, ¿qué nos enseña la Torá? Nos enseña y nos lleva a recordar para siempre el episodio en el monte de Sinaí. Por eso le dice al pueblo: debes cuidarte diligentemente de no olvidar las cosas que vieron tus ojos en Sinaí, y no salgan de tu mente todos los días de tu vida. Enséñala a tus hijos, a los hijos de tus hijos, lo ocurrido el día que estuviste ante Yahweh en el Sinaí. Entonces miramos que cada acto del estudio de la Torá, y lo vamos a ver en los 66 libros, en los 31.103 versículos, en los 1.189 capítulos, en las 3.566.483 letras, en las 783.137 palabras, vamos a ver un despliegue de la revelación de Yahweh, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y yo quiero que entiendan algo. Una cosa es yo hablar de Yahweh, que en este momento yo estoy hablando de Yahweh, y otra cosa es usted hablar. Son dos puntos muy diferentes. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente se quedó hablando de él, pero no hablando con él. Y eso es lo que el Padre anhelaba en el monte de Sinaí, cuando entregó los mandamientos. Él decía: yo quiero transmitir, yo quiero hablar con los humanos, yo quiero hablar con mis escogidos, yo quiero hablar con mis apartados. Y nos vamos a dar cuenta que cuando ellos estaban en el monte de Sinaí, que había un despliegue de la revelación de Dios. Tal vez nosotros no estábamos ahí, pero la palabra nos dice que nosotros sí estuvimos ahí. ¿Y por qué estuvimos ahí? Porque hoy en día estamos cumpliendo lo mismo que el pueblo tenía que cumplir en ese entonces. Y la cuestión es, ¿lo estamos cumpliendo o no lo estamos cumpliendo? Porque una cosa es hablar de ellos, lo aconteció en el monte de Sinaí, y otra cosa es hablar lo que estamos hablando en este tiempo de lo que aconteció en el monte de Sinaí. Pero lo que aconteció en ese monte para ese tiempo es lo que acontece para nuestra vida presente. Por eso cuando hablamos de Torá, es como si estuviéramos recibiendo los mandamientos hoy. Y alguno dirá: pero es que eso ya pasó. No, eso sigue vigente. Por eso dice: no se te olvide, y guárdalo diligentemente en tu mente y en tu corazón. Entonces miramos que el estudio y las escrituras nos llevan a un despliegue de toda la revelación de la Torá. Por eso dice: enseña Torá a sus hijos. Se considera como si se hubiera recibido la Torá en el monte de Sinaí. Y vemos estos en los versículos anteriores, pues está escrito: enséñalas a tus hijos
y a los hijos de tus hijos. E inmediatamente después dice, el día que estuviste ante Yahweh en el Sinaí. Y analizamos algo que los conceptos de enseñar a nuestros hijos y de estar en el monte Sinaí nos enseñan que están relacionados con Éxodo 20. Y yo quisiera que por favor Alejito me leyera Éxodo 20, del versículo 1 hasta donde termina el último mandamiento. Y eso es algo que tiene que estar hoy en día en nuestra mente como si lo hubiéramos recibido hoy, en el monte de Sinaí. Cada vez que leemos las escrituras, escúcheme bien este punto, cada vez que usted entra a leer escrituras, cada vez que usted está delante del Padre, es como si usted estuviera recibiendo la Torá aquel día, pero en tiempo presente. Si mañana ora, es lo mismo. Si pasado mañana ora, es lo mismo. Porque la relación es diaria y constante. No es de un tiempo, no, es ahora e inmediato. Léelo. Yahweh pronunció estas palabras. Yo soy Yahweh tu Elohá, que te he sacado del país de Egipto, del lugar de esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí, no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo, Yahweh tu Elohá, soy un Elohá celoso que castigo la iniquidad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Pero tengo misericordia por 1000 generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. No pronunciarás el nombre de Yahweh tu Elohá en falso, porque Yahweh no dejará sin castigo a quien pronuncie su nombre en falso. Recuerda el día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso en honor de Yahweh tu Elohá. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en la ciudad. Pues en 6 días hizo Yahweh el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y el séptimo descansó. Por eso bendijo Yahweh el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Yahweh tu Elohá te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni nada que sea de tu prójimo. Aleluya. Bueno, démonos cuenta. Dentro del plano espiritual de la Torá, el Padre le está diciendo al pueblo, bueno, ¿ustedes quieren revelación de la palabra? Y el pueblo dijo, sí, amén. Pero nos damos cuenta que cuando ellos estaban más cerca, en el momento de la entrega de la Torá, dice que se estaban entregando con truenos, relámpagos, etc. Y ellos se atemorizaron tanto lo que estaba sucediendo que el pueblo retrocedió. Y cuando retrocedió ese pueblo le dijo a Moisés, por favor Moisés, habla tú con Yahweh, porque nosotros tememos. Entonces a veces queremos revelación de las escrituras, queremos el precio de la revelación, pero no queremos el precio del proceso. Sí, a veces nos ponemos a hablar ligeramente con las palabras, decimos, Señor, yo quiero la revelación de tus escrituras. Yo quiero conocerte de una manera muy personal. Y el Padre le dice a uno, ¿tú quieres conocerme de una manera personal? ¿Y sabían ustedes que el conocer a Yahweh de una manera personal representa prácticamente que usted tiene que morir en una total y absoluta carnalidad en su cuerpo? Si usted quiere revelación de las escrituras, díganle al que está al lado suyo, tiene que morir totalmente. Porque si la semilla no muere y cae a tierra, no puede dar fruto. Es imposible que alguien me venga a mí a hablar de revelación de las escrituras cuando todavía hay carnalidad. Entonces démonos cuenta, el Padre le está diciendo, listo, yo les voy a hablar. Y dice el pueblo, listo, háblenos. Les pone los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos es como si los estuviera entregando hoy. Entonces, cuando el Padre le dice al pueblo de Israel, tomen los mandamientos, y conforme a lo que está escrito, conforme al plano espiritual, empiecen a vivirlos y a ejecutarlos. Y démonos cuenta que los mandamientos no son difíciles, ni son gravosos. Los mandamientos no son difíciles, ni son gravosos. Pero la pregunta es, ¿por qué el pueblo no los cumple? Y a veces decimos, ay, yo cumplo. Y vaya, dése cuenta que el primer mandamiento la mayoría lo quebrantan, hermano. El primero. ¿Y cuál es el primero? Se les olvida quién fue el que lo rescató. Se les olvida, ¿por qué? Porque a mucha gente se le olvida que el Padre lo rescató. Porque su conducta y su estilo de vida hacen mostrar que lo que el Padre hizo en usted no tiene ningún valor.
Y a veces sin querer queriendo, hay congregaciones llenas de idólatras. Hay congregaciones llenas de idólatras. Y usted dirá, ¿yo idólatra? Analícese qué lo sigue moviendo a usted. Analícese qué debilidades tiene usted todavía en ese cuerpo carnal que no le han permitido. Lo primero es cumplir los 10 mandamientos. Dese cuenta, cuando yo cumplo los 10 mandamientos y no son gravosos para mi vida, sino los ejecuto con alegría y amor, inmediatamente el Padre empieza a decirnos, listo, ya está viviendo mandamientos, ya está cumpliendo mandamientos. El segundo paso a seguir es revelación. Y la revelación, ahorita lo vamos a ver, son las cosas que no se ven. La Torá se ve y los mandamientos se ven porque están en una tabla. Lo que no se ve es lo que el Padre me va a mostrar en el camino, lo que me va a dirigir y lo que me va a entregar. Yo no puedo recibir algo espiritual, y ahorita vamos a analizar muchos puntos, sin antes yo estar cumpliendo mandamientos. Yo no puedo recibir revelación, porque es imposible que Dios le dé revelación a un carnal cuando todavía no entiende los 10 mandamientos. Y es sencillo. Y hay gente que dice, no, yo quiero revelación de Dios. Guarda un momento. ¿Estás guardando los mandamientos? ¿Estás guardando leyes, preceptos, sanitarias, humanitarias hacia el prójimo? Ay, no, eso no es importante. Venga, lo primero que Dios me está demandando es reglas y leyes e instrucciones en este cuerpo, en mi vida. Para la postrera el Padre poderme entregar cosas que ojo no vio. Exactamente. Cada palabra de este estudio de la Torá pronunciada alguna vez ya fue dicha en la Torá que Yahweh entregó a Moisés en Sinaí. Toda la Torá está incluida en la palabra de Yahweh en Sinaí. Inclusive cada pregunta que un creyente puede hacer en cualquier momento, cuando estudiamos la Torá, cada palabra que decimos es como si la hubiese pronunciado Yahweh de su boca, por así decirlo. Y se considera como si la acabara de recibir de la boca de Yahweh en el monte de Sinaí. O sea, tiempo presente. Entonces vamos a analizar cuál es el fundamento de la Torá para nuestra vida. Y no solamente para nuestra vida, también como pueblo. Desde hace mucho tiempo el pueblo de Israel ha sido llamado el pueblo del libro. De hecho, una de las características del pueblo de todas las edades y clases sociales que se dedican a la Torá y a las escrituras, probablemente ninguna otra sociedad se ha dedicado tanto de esta manera, puesto que la Torá y la Biblia, en su plano espiritual, el mundo, su estudio, está el fundamento de toda la vida. Entonces vamos a analizar el primer punto, ¿por qué el estudio de la Torá es considerado esencial para la vida? Y démonos cuenta, el Padre entregó un plano espiritual, y vuelvo y lo digo. Es como cuando usted va a construir algo sobre una tierra. ¿Sí? Usted tiene la tierra, usted no se puede ir de loco a levantar fundamentos. Y el Padre no hizo eso. El Padre se tomó su tiempo, y yo enseñaba que cuando el Padre estaba haciendo el fundamento y estaba escribiendo el fundamento, había un ángel escribiendo. Y ese ángel que estaba escribiendo fue el que se encargó de recibir. Por eso dice que hay un ángel que escribe todo lo que el Padre está comunicando a los seres humanos. Hay un ángel que escribe todo lo que usted está pensando, hermano. Todo, y usted dirá, ¿así es el Padre? Sí, Señor. Todo lo que usted dice, todo lo que usted piensa, todo lo que usted se determina a hacer, todo queda escrito en un libro personal que se llama el libro de la vida. Entonces, por si de pronto a veces usted piensa cosas que no son, o cosas contrarias a Dios, todo queda escrito en ese libro. Y yo analizaba este punto, ¿por qué? Porque cuando usted va a construir sobre una tierra, usted tiene que tener buenos fundamentos, y fundamentos muy sólidos, para que eso no se vaya a tierra. Y la palabra nos enseña que cuando el Padre, antes de crear y fundar el mundo, Él escribió todo el plano espiritual, ya todo estaba en una maqueta y en un plano que se llama las Escrituras. Llega y lo mira, lee toda la estructura del escrito, lo que iba a crear en la tierra. Por eso dice que cuando la tierra empezó a crearla estaba desordenada y vacía. Entonces, ¿por qué comienza con la palabra Bereshí? ¿Por qué comienza la Torá con la palabra Bereshí? Y ya sabemos de qué se trata del principio. ¿Qué quiere decir la palabra Bará? ¿Por qué utiliza este término solo con algunas cosas y con otras dice hizo Elohim? Una significa Bará, y vamos a encontrar otra palabra que dice e hizo Elohim. ¿Por qué se utiliza el nombre de Elohim y no otro nombre de Yahweh en el comienzo de las Escrituras? Y vamos a ver ese punto porque son cosas que desafortunadamente las religiones no le prestan atención porque se quedan en una sola palabra pagana que es Jehová. Y vamos a mirar atributos de Dios en medio de la creación como arquitecto e ingeniero de todo lo que Él estableció.
Entonces miramos por qué se utiliza el nombre de Elohim y no otro nombre. ¿Qué nos enseña este versículo de Bereshit, el primero? ¿Por qué lo primero que nos dice es que creó los cielos y la tierra? ¿Por qué el cielo antes? ¿Qué objetivo tiene todo lo que nos dice antes de contarnos? ¿Qué es lo que va a crear el primer día? ¿Por qué lo primero es la luz? ¿Qué es la luz? Una vez que Yahweh dijo que haya luz, ¿para qué me dice que hubo luz? ¿Qué significa la palabra Tov? ¿Qué nos enseña cuando dice que vio Yahweh que era bueno? Vamos a ver muchos juegos de palabras. Nos dice que la luz, o nos dice que a la luz llamó día y a la oscuridad llamó noche. ¿Acaso no es el hombre el que llama las cosas y le pone nombre? Porque Yahweh le pone nombre a ciertas cosas. Y miramos que Bereshit, la Torah empieza con esta palabra para darnos un primer mensaje esencial. Que el mundo fue creado. Y el cuarto de los 13 principios, es decir, que niega la doctrina griega un universo estático y eterno. La idea de un mundo creado nos habla de un creador. El primero de los 13 principios nos dice que Yahweh existe, pero no dice que creó. Y un creador nos habla de un objetivo. Por tanto, esto nos viene a expresar que hay un sentido en la vida, un objetivo de alcanzar este tema, y será analizado más profundamente cuando tratamos uno de los temas principales de la creación y el fundamento de la vida es el Shabbat. Entonces analicemos que lo primero que el Padre se enfatiza es ¿con qué? Con el Shabbat. Y uno dice, venga, ¿por qué él enfatiza mucho en Génesis y en Éxodo? Nos habla del Shabbat. Dice que Yahweh hizo el mundo en 6 días y el séptimo día reposó. ¿Qué hay de importante en eso? Y démonos cuenta que el primer fundamento y el primer pilar en cuanto a la creación es el Shabbat. Y eso nos enseña que el Padre reposó, no en el sentido que él se cansa como el ser humano, sino que él reposó en que estaba en un constante movimiento. ¿Por qué? Porque las cosas visibles, que son vistas y creadas, vienen de las cosas invisibles. Si analizamos un punto, la tierra, ya le hago una pregunta a usted para que usted lo analice. ¿Qué otra cosa Dios puede crear o qué otra cosa Yahweh puede crear si ya todo está creado? No se necesita más. Las montañas son las mismas, las nubes son las mismas, los mares son los mismos, los ríos son los mismos. Entonces uno se pregunta, ¿por qué el Padre dice que sigue trabajando en una creación o está creando cosas nuevas todos los días? Y eso lo vamos a ver. En el plano natural, ¿qué hay nuevo que haya dicho uno? Uy, parece ser que Dios creó otra montaña aquí, o apareció otro mar aquí. Dios no lo va a hacer, porque ya todo el fundamento está hecho. Y lo que vamos a trabajar hoy es el fundamento de la creación espiritual. Mientras que nosotros como humanos estamos todos los días, las 24 horas, estamos en un constante ir y venir como humanos, la palabra nos enseña que en el plano espiritual el Padre está trabajando y está renovando cosas nuevas. Tal vez en este momento todo es natural. Todo es natural y estamos en una reunión natural. Pero yo les digo algo, esto que está pasando ahorita no es natural. En el campo sobrenatural algo está sucediendo. Entonces dice que el Shabbat es el tema más importante en medio de todo lo creado. Y Bará, en la Torah, siempre que aparece este verbo, se refiere a algo nuevo. Algo que no existía hasta ahora. 4 veces es utilizado en el relato de la creación el verbo Bará. Uno es al principio de todo, pues ahí es claro de que se trata de algo completamente nuevo. La segunda vez que aparece es cuando crea a los animales, versículo 21 de Bereshit 1. Pues esto es algo nuevo, hasta ahora había creado cosas minerales, o estáticas o vegetales. Pero ahora va a crear algo con vida, que se mueve, que posee voluntad. La tercera vez que aparece el verbo Bará es cuando crea al ser humano. Y esto también es un nivel nuevo, pues hasta ahora eran animales sin libre albedrío, sin intelecto, sin alma. La cuarta vez es cuando consagra el séptimo día, pues este día representa a la cuestión espiritual. En resumen, dice que Bará, cuando creó todo lo mineral, cuando creó la vida animal y cuando creó la vida humana. El término Bará se utiliza con respecto a Yahweh y no aparece en ningún otro lugar del Taná que no sea con Yahweh. Por eso dice Elohim. ¿Por qué comienza con este nombre de Elohim y no con otro? La respuesta es porque estamos en el relato de la creación de la naturaleza de las cosas. Y este nombre de Elohim
es el que se atribuye cuando se refiere como el que conduce al mundo, el que lo dirige. Y si analizamos más profundamente, veremos que el término Elohim se utiliza también para referirse como un juez sobre la tierra, sobre los mismos ángeles, sobre la misma creación, sobre los mismos humanos. Por tanto, cuando dice Elohim, no se refiere a que es Dios de dioses. Eso es una tontería, porque estaría aceptando que hay otros dioses, sino que debe entenderse que Él es lo más importante, lo más sublime, lo principal, lo más honorable entre lo honorable. Es decir, la relación en común es que este término se refiere a ente importante de un muy alto honor y que poseen capacidad de liderar o de decidir, en síntesis, en la Torá. Siempre que se habla de una relación de Yahweh con el mundo, su naturaleza, se utiliza el término Elohim y el término Et, aparentemente, además, para expresar la creación de los cielos y la tierra. ¿Por qué dice que los cielos y la tierra? Lo primero que Yahweh creó fue el universo. El universo y todo el panorama del universo en su plano espiritual. Entonces uno se pondría a pensar, bueno, ¿hasta dónde las escrituras nos habla del universo? Si el universo no tiene ni fin ni principio. Y Yahweh no maneja ni tiempo ni espacio. Entonces démonos cuenta que lo que es visible se hizo de cosas invisibles. Lo que vemos fue creado de lo que no vemos. Entonces aquí hay un término muy importante y yo quiero que usted se enfoque en este punto, lo que vamos a estudiar hoy. Porque nosotros no podemos seguir con el mismo caminar diario como todo mundo. Usted tiene que entender algo hoy. Y usted tiene que romper sus pensamientos y su concepto como humano. Porque cuando usted se acostumbra a que todo sea natural, nada va a pasar en su vida, hermano. Nada va a pasar. Por eso el Padre permite acciones, sucesos, situaciones, para poderlo conocer y conocer el plano aún de la misma sanidad, el plano espiritual. Porque todo ocurre en el mundo espiritual. Todo ocurre en el mundo espiritual. Nada ocurre en el mundo natural sin antes pasar por el mundo espiritual. Entonces, cuando dice la Escritura que el Padre empezó a crear, Elohim empezó a crear, dice que Él creó primero los cielos. Entonces, cuando hablamos de los cielos, uno se pone a pensar, ¿acaso qué hay en los cielos? Pues ese es el principio y el fundamento de las cosas de lo que estamos viendo hoy. Cuando hablamos de los cielos, estamos hablando del universo. Cuando estamos hablando del universo, estamos hablando de las multidimensiones. Estamos hablando de sistemas, dimensiones, de cosas que ni aún la ciencia, con todo lo que tiene hasta el día de hoy, no ha podido ¿qué? No ha podido descubrir. Y el Padre nos está diciendo, yo les voy a revelar cosas que ni ojo vio, ni oído escuchó. Y una vez se pregunta, ¿qué hay arriba que no sepamos? O que sepamos. O que hay arriba que la ciencia todavía no haya podido explorar o encontrar. Porque la mayoría de los que viajan arriba, los que mandan las naves, dicen, no vemos nada. Y resulta que allá hay más vida que lo que hay en la tierra. Pero porque son seres naturales caídos, porque la naturaleza caída no me permite ver lo espiritual, sino simplemente me vuelvo tan natural que por eso la gente dice, es que los días para mí todos son iguales. Y en el plano espiritual todos los días no son, porque Yahweh cada día y cada momento, las 24 horas en nuestro número humano, cada 24 horas en el calendario humano, porque Dios no necesita ni tiempo ni espacio, pero Él puso y estableció un horario para nosotros como humanos porque se necesita. Pero el Padre no necesita eso. Nos lo puso a nosotros como para que, hey, entiendan esto. Esta es la hora, este es el tiempo, este es el día. Por eso usted se va a dar cuenta que dice el día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, día 7, día, y vuelve y comienza. Y uno se preguntaría, bueno, ¿el Padre por qué lo hizo? ¿Cuál era el fin? El fin era para que nosotros pudiéramos entender tiempos, fechas y calendarios para celebrar sus fiestas. Con ese fin lo hizo primero. Lo segundo, para establecer la vida del hombre. Porque pues en cielos nuevos y nueva tierra anda, ¿quién se preocupa por edad si somos eternos? Usted no se va a preocupar por eso, como hoy en día usted le habla a alguien, ¿cuántos años tiene? No, está poniendo viejo, ya le queda poco. Pero en el plano espiritual de Dios no hay ningún afán, porque las vidas van a ser ¿qué? Eternas.
No nos vamos a preocupar por la ley de la termodinámica, o sea, la ley del desgaste de este cuerpo. Entonces démonos cuenta que cuando el Padre está haciendo la creación del cielo, nos está mostrando la magnitud de toda la cortina. Y nos está diciendo, este es mi reino, este es mi trono, y esto es parte del mundo de lo que ustedes tienen que aprender a conocer. Porque es ilógico, y este punto es bien importante, es ilógico que el Padre a sus hijos no les revele lo que está pasando arriba. Es ilógico que un padre a su hijo no le diga, esto está ocurriendo en la cuarta dimensión. Sería ilógico. O usted como padre no le hablaría secretos a sus hijos. Si sus hijos son obedientes, obvio que sí. Pero si su hijo es un carnal, simplemente su naturaleza va a ser siempre día lunes, día martes, día miércoles, día jueves, día viernes, día Shabbat. ¿Cómo es su vida? No, está dura la situación, el mundo está duro, hay guerras, la situación económica, todo se está poniendo caro, me estoy poniendo viejo, me toca trabajar duro, la situación está difícil y es la preocupación del día a día. Pero cuando Dios le permite a usted intervenir o lo lleva a intervenir en el asunto del plano espiritual, sus pensamientos van a cambiar. Total y absolutamente, una persona espiritual no se preocupa por el día a día. No se preocupa. Porque conoce el mundo espiritual y sabe que el mundo, lo que es invisible, Dios puede crear cosas que son visibles. Y ahí es donde yo quiero que ustedes entiendan hoy este tema. ¿Por qué? Porque de nada nos serviría caminar muchos años y no conocer las profundidades de los pensamientos de Dios. Usted no puede hablar de lo que no conoce. Y para llegar usted a conocer asuntos del Padre, Dios lo va a reventar espiritualmente. Lo va a llevar a lo máximo. A lo máximo. Porque a veces decimos, Señor, yo quisiera cosas aún mayores. Yo quisiera que tú me permitieras ver cosas aún que dice la Escritura, pero una cosa es lo que te dice la Escritura y otra cosa es ya poder tú ver y entender lo que la Escritura está diciendo. Por eso dése cuenta que cuando hay un fundamento y hay un plano de algo que se crea, usted va a ver la tierra y no hay nada. Pero aquí están todos los planos y uno dice, ah sí, los planos. Pero una cosa es cuando tú ves los planos y otra cosa es cuando ya todo está terminado en base a los planos. Y usted dice, uy, tremendo, mire todo lo que hizo ese arquitecto con sus ayudantes. Mire cómo quedó esa construcción tan bonita y hermosa. Y todo comenzó de un ¿qué? De un plano que uno se pone a mirar a veces, y miremoslo en una casa. Uno dice, demuestran a usted los planos y a veces uno ni entiende eso. No, que esto va aquí, que esto va aquí, que esto va allí, que esto va allí. Y uno, sí, no, esperemos que esté terminada porque la verdad yo no entiendo. Y así a la gente le está pasando con las escrituras. Ven todo terminado, pero no ven el proceso cómo se hizo. Y Dios nos quiere enseñar aprendan cómo fue el proceso de todo lo que se ha creado. Porque si no entendemos el proceso de todo lo que se ha creado, no voy a poder entender el autor de todas las cosas. Y no voy a poder entrar en la dimensión de conocer qué es lo que se mueve paralelamente con el ser humano. No voy a poder comprender. Sino simplemente voy a hacer un loro parloteando escrituras sin revelación. Dice que el término et aparentemente está además para expresar la creación de los cielos y la tierra. Y se podría haber dicho obviamente este término. Dice que cada vez que en la Torah aparece la palabra et, viene a agregar algo más. En este caso, lo que nos viene a agregar es que cuando dice et Shamaim, se refiere al cielo con todo lo que él contiene y la tierra con todo lo que ella contiene. El cielo con todo lo que contiene y la tierra con todo lo que contiene. Por eso la palabra et está compuesta por la palabra o por la letra Aleph y la letra Tav. Por eso cuando decimos amén, por eso es que uno no puede decir amén por todo, hermano. Cuando decimos amén, decimos todo lo que Dios creó ya está hecho. ¿Sí? Cuando decimos, tú eres sano, ahí sí yo digo amén, porque ya todo lo que Dios creó está hecho. O sea, esa enfermedad de cáncer se tiene que ir, pero una cosa es decirlo. Ahí es el punto de quiebre. Ese es el punto que tenemos que tener cuidado. Una cosa es yo decirlo y otra cosa es yo entenderlo. Por eso cuando Yeshua hablaba con propiedad de lo que era arriba en el cielo, aún los mismos intérpretes de la ley quedaron
Y uno se pregunta, venga, pero si ella era la máxima autoridad en ese momento, eran los que estaban formando el pueblo de Israel, eran los que le daban Torá. ¿Qué les pasó entonces? ¿No lo pudieron qué? La pregunta es, ¿usted puede entender a Yahweh hoy en día en toda su magnitud? ¿Y sabe por qué sucede eso? Por su corazón, dígale el que está al lado suyo. Por su corazón y la dureza de su corazón. Por eso es que Dios a todo mundo no se le revela. Porque hay gente que todavía sigue batallando en estupideces personales. Siguen batallando en sus carnes, en sus angustias. ¿Y saben qué es lo más triste de todo esto? Que siguen caminando y van a terminar los últimos días así, por no hacer un alto en su vida. Porque la palabra et, cuando Dios quiere agregar algo más, es porque el Padre no está conforme con que nos quedemos como tú estás ahorita. Dese cuenta que el Padre está trabajando en el alma internamente. Eso es et, algo nuevo. Por eso yo le hacía el ejemplo. En la tierra ya todo está creado. Y no vamos a ver algo nuevo. Pero en el alma, Dios sí está creando cosas nuevas todos los días. Por eso nos renueva. Constantemente nuestra alma está haciendo ¿qué? Renovada y trabajada y procesada. Y parte de ese proceso y de ese trabajo que Dios está haciendo es primero quitando. Él está desarraigando toda esa basura que no me permite entender los asuntos de Dios. Yo no puedo, escúcheme bien. Dios no puede, Yahweh no puede depositar cosas nuevas sin antes sacar lo que. No, él no puede. No, o sea, yo no creo que usted se tome un vaso de agua en un vaso sucio. Usted lo primero que va a decir, láveme ese vaso, así no me... Es más, está sucio, es una porquería, límpielo. Entonces usted lo que hace cuando usted mira el vaso, dos cosas que yo tengo la costumbre, yo miro el vaso y lo huelo, antes de tomarme algo. Y eso el Padre hace con cada uno de nosotros. Nos mira el aroma. Si quiere algo nuevo, dígale al que está al lado suyo, muera. Porque el Padre sí está haciendo cosas nuevas, hermano, y las está haciendo. Pero el punto es que el ser humano, su mente, su naturaleza, sus pensamientos, sus afanes, sus angustias, su carnalidad, sus luchas, sus batallas, sus debilidades, no van a permitir que el Padre le entregue algo, ¿qué? Mayor. Porque pregúntese usted, ¿por qué unos crecen más rápido que otros? Aquí puede llegar un nuevo hoy. Llegó y el hombre nunca le habían predicado nada. Llegó, se sentó ahí en esa silla. Y recibió este mensaje. Y se queda pensando. Dice, yo quiero eso. ¿Qué tengo que hacer? Morir. Limpiarte. Desocúpate. Y Dios va a empezar a hacer. Y usted lo puede ver en 2 años haciendo algo que una persona ni en 20 años lo hace. ¿Por qué? Porque el Padre le entrega algo. Y dentro de eso nuevo, son cosas que uno dice, pero ¿cómo lo hizo? ¿Sí? ¿Cómo lo qué? ¿Cómo lo hizo? Miren, yo les voy a poner un ejemplo. Parte de un milagro, de la palabra et, porque todo es un milagro. Todo lo que Dios hace en la vida de nosotros es un milagro. Pero primero el Padre trabaja en el alma para después hacerlo físicamente. Les voy a enseñar este punto. Lo voy a pasar en el plano espiritual para los hijos de Yahweh y después lo voy a pasar para el plano natural, para que usted analice algo. Usted mire un empresario que trabajó por X años y bueno, usted le dice a ese empresario, bueno, esa empresa que usted formó, ¿cuántos años hace que la formó? No, la formé en 15 años. Y es una estructura empresarial con 100 o 200 empleados. Estamos hablando de un empresario con mente, ¿sí? Para hacer una analogía. Y le dice usted, bueno, señor empresario, ¿usted podría comenzar de cero si se le quitara todo? Y él va a decir, hágalo, quíteme todo. Porque como el empresario tiene mente de empresario, él va a decir, quíteme todo, y por ahí en 3, 4 años le levanta una empresa así, y lo hace. Listo, estamos hablando de gente del mundo que no teme de Dios. Pasémoslo al plano espiritual con los hijos de Yahweh. El Padre te llama, te quiebra, te deja arruinado, te deja así. Y el Padre le dice a uno, yo te voy a prosperar. Te voy a dar todo lo que tú perdiste. Pero Padre, yo trabajé 15 años para tener el capital que tenía y me lo quitaste por conocerte a ti, pues era necesario. Necesitaba hacer eso para quitártelo, pero yo voy a crear, porque yo soy el que crea las cosas imposibles y las vuelve posibles. Llega el Padre, llega uno y empieza a caminar con él. Y lo primero que uno empieza a escuchar en la palabra de Berechit 1 es que todos son milagros.
Todo es milagro. Todo. Todo. Cosas nuevas, cosas creadas. Y uno se pregunta, pero es que el Padre hasta ahí terminó todo. No, un momento. Una cosa lo natural y otra cosa lo espiritual que Dios va a hacer con uno. ¿Qué yo quiero enseñarles con este punto hoy? Cuando yo llegué a los pies de Yeshua, yo llegué arruinado. Empecé a leer las escrituras. No a la manera como hoy en día las... No, o sea, como un bebé en una religión cristiana. Pero mire que el Padre es tan bueno y tan misericordioso que a pesar de que uno anda en el camino incorrecto, lo va guiando a uno para llegar al camino correcto. Entonces yo escuchaba que la palabra dice que Dios es un Padre de milagros, que Él es el dueño del oro y la plata, que las calles del cielo son de oro. Bueno, ese cuento me lo creí yo en ese momento como nuevo. Me lo creí, porque la palabra es me lo creí. ¿Para qué me voy a poner a decir, no, yo era espiritual o era maduro? No. Empecé yo a creer, empecé yo a entender, empecé a leer las escrituras a la manera que yo lo entendía. Pero un punto que Él me enfocaba era que Él puede hacer cosas nuevas. Él está trabajando todos los días. Cuando Él empezó a renovar mi mente, en los 18 meses de desierto, llegó el día en que me dio una palabra y me dijo, todo lo que perdiste lo vas a recuperar. Y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo un capital que yo había hecho por 15 años, 20, lo voy a recuperar? ¿Cómo? Si tenía todas las puertas cerradas. Yo estaba, en ese tiempo, estamos hablando de hace 21 años, necesitaba yo un capital de 10, 15 millones para ese tiempo, para lo que yo hacía. Entonces llegó mi hermano y me dijo, en ese tiempo, me dijo, Pablo, ¿te sirven 900,000 pesos? Yo, bueno, listo, présteme esos 900,000 pesos. Yo les voy a enseñar lo que es una mente y un alma renovada en el espíritu. Llegó y me dio el cheque. Yo miré el cheque y dije, listo, Padre, algo que yo voy a hacer. Si tú me prosperas, y eso lo dice el Padre, no lo digo yo, el diezmo apartaré para ti. Fui, cambié el cheque, me fui para San Andresito, compré una bolsa de mercancía de chaquetas, lo llevé y le dije, Padre, tu palabra dice que tú prosperas. O sea, y así empecé yo. Primero Él tuvo que trabajar, ¿dónde? Dentro. Él tenía que renovar mi alma. Porque si no hay un alma renovada, usted puede prestarle 100 millones y los acaba en menos de un mes. Los acaba. Entonces, lo primero que Él hizo trabajar fue de adentro hacia afuera. Entonces, claro, yo recibí eso y empecé yo, y el Padre lo sabe. Me dijeron, esa plata la puede pagar en 3 meses. La pagué en menos de un mes. Dije, tome, hermano, gracias, Dios lo bendiga. Empecé a creer lo de Dios y a medida que iban pasando los meses, no le miento, en menos de 6 meses, tenía yo 2 habitaciones, no tan grandes como estas, pero sí en 6 meses yo tenía 2 habitaciones llenas con un capital de 45 millones de pesos. En 6 meses. Con 900,000 pesos. Alguno dirá, está hablando carreta. No, hermano, estoy hablando lo que yo... Por eso yo digo, yo no predico lo que yo no he vivido. Ahí entendí la palabra et. Alef, tab, el amén. O sea, todo está hecho. Ahí empecé a entender lo que era el asunto espiritual y siendo nuevo, hermano. Siendo un muchacho en ese momento de 18 meses de convertido, porque el Padre me dijo, si tú me conoces a mí, porque yo veía que ese pastor ministraba de una manera impresionante, yo decía, yo quiero eso. Me dice, lo que hay sobre él puede estar sobre ti, pero hay que morir antes. Me puse a la tarea de todo eso. Y hoy en día yo entiendo, 21 años después, yo miro las escrituras y digo, ¿verdad que el Padre lo que promete, lo cumple? Lo que pasa es que nosotros somos los que no obedecemos y cumplimos. Entonces, por si usted de pronto dice que Yahweh no cumple, Yahweh cumple. Lo que pasa es que mírese usted y analícese quién ha sido usted. ¿Quién ha sido usted desde el momento que empezó a caminar con Él, hermano? Porque es que hay un problema, que no, el problema no es Yahweh, el problema ¿quién es? ¿Dónde está el chicharrón? Ah, bueno, eso me gusta, que la gente dice nosotros, pero el punto es, si somos nosotros, ¿por qué no hemos hecho algo para qué? Exacto, entonces nos conformamos con lo mismo, nos acostumbramos a la misma situación, se nos olvida lo que hablamos, lo que prometemos y volvemos a la misma corriente. Y el Padre dice, bueno, listo, el problema no es mío. Usted es temporal, yo soy eterno. Su vida es 80 años por mucho. Y resulta que uno para hacer un capital
Normalmente la gente dice lo que uno haga lo que uno haga de los 20 a los 50, porque después de los 50, ¿qué viene? Lo que usted no haga aquí a los 50, mijo, no crea que usted va a hacer un capital a los 60, puede que sí lo haga. Pero el Padre nos da ¿qué? Nos da el fundamento, nos da la regla, nos da las escrituras para decirnos, venga, yo soy el autor y constructor de todas las cosas. Y yo puedo hacer cosas y puedo crear cosas nuevas. Y no estoy hablando de lo que ya está hecho, sino las cosas nuevas que Dios puede hacer. Por eso cuando dice que Dios puede prosperar a alguien que viene pobre, lo puede enriquecer. Entonces uno dice, Dios ha parado, Yahweh no ha parado. Por eso la palabra et está compuesta de alef ta, el amén. O sea, Dios está trabajando en el campo espiritual para entregar cosas nuevas, porque es que Él no ha terminado de trabajar con usted. ¿O usted ya cree que terminó de hacerlo todo? No, el Padre todavía sigue trabajando en usted, pero el punto es, ¿usted se está dejando trabajar? ¿Usted se está dejando moldear? ¿Usted se está dejando procesar o todavía se está resistiendo? Porque si usted se resiste al proceso, usted no va a crecer. Simplemente usted va a terminar siendo uno como comenzó o peor. Bueno, toda la creación fue hecha de una sola vez. Y los demás días tienen que ver con un desarrollo del mundo y el universo. Pero la creación ocurre de una sola vez con todo lo que contiene. Y comienza primero con el cielo y luego con la tierra. Pues el cielo se utiliza para referirse a todo lo celestial y la tierra a lo terrenal. Y por lo tanto el mensaje es que sin lo celestial, lo espiritual, lo material no tiene sentido. O sea, nos levantamos todos los días y decimos, pero es que ya no veo nada nuevo. Y ese es el punto donde la gente se frustra, hermano. Porque ellos dicen, es que yo veo todo tan natural, nada cambia. Y no hay cosa frustrante que de su boca salga la palabra, es que nada ha cambiado en mí. Y resulta que el propósito del Padre es que Él sí quiere cambiarlo de adentro hacia afuera. Por eso vuelvo y digo, lo celestial y la tierra a lo terrenal. Y por lo tanto el mensaje es que sin lo celestial o lo espiritual, lo material no tiene sentido. Y vamos a ver que el resumen del primer versículo, el mundo fue creado. Hay un creador, por lo tanto, un sentido. El primer versículo nos habla de una creación. El segundo viene a describir el estado actual de la tierra. En ese primer momento, y luego nos continuará hablando de su desarrollo. Tohu Bahu. ¿Qué significa eso? Para expresar algo desierto. Bajo Bohu. Y se refiere a vacío. Jeremías 4:23, por favor. Búsquenlo. Dice así. Hablando aquí Jeremías en base a lo que le iba a pasar a la casa del sur, comparándolo con Génesis capítulo 1. 4:23. Leámoslo del 22. Miren lo que dice, para la casa de Judá, pero mirándolo con el capítulo de Génesis 1. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos, sino son sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Miré a la tierra, y he aquí estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Ahí Dios estaba hablando a través de Jeremías con lo que estaba pasando con la casa del sur. Pero yo estoy en Génesis capítulo 1, que el pensamiento del Padre era ¿cuál? Que su pueblo primero no fuera ignorante, segundo que no fueran necios, sino que fuéramos sabios para entender el bien y el mal. La pregunta es, este texto se escribió hace 2400, 500 años. Y si lo miráramos hoy en día, ¿cómo está el pueblo? Sin luz, hermano. Tú, bajo, están vacíos todavía. Y alguno dirá, pero es que yo, ojo, cuando usted diga, y me hable del Espíritu Santo, y me hable de la gloria de Dios, es porque su cabeza y su alma está llena ¿de qué? De luz. Y sus acciones tienen que ser conforme y referente a lo que el Padre está trabajando en usted. ¿Sí ven? Por eso dice que cuando el Padre hizo todo, dijo, bueno, o algo nuevo. Bueno o algo nuevo. ¿Cómo está trabajando el Padre en tu alma? Bueno y algo nuevo. Bueno y algo nuevo. Le hago una pregunta. ¿Eso para?
No, porque estamos vivos todavía. Y si estamos vivos, quiere decir que el Padre está trabajando algo nuevo todos los ¿qué? Días. Todos los días, hermano. El Padre no ha parado hasta el día de hoy. Y por eso dice que la buena obra que Él comenzó, la perfeccionará hasta el final. Entonces le hago una pregunta. ¿Qué hay en su mente? ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué hay en sus pensamientos? ¿Qué es lo que usted está pensando en este tiempo? ¿Hasta dónde usted está permitiéndole a Dios que trabaje en el interior de su vida y de su mente? ¿Hasta dónde? Y eso es renovar la mente, ¿saben? El renovar la mente no es difícil. No es difícil, hermano. No sé por qué hay gente que no permite que Dios le renueve la mente. No lo entiendo. Yo a veces me pregunto por qué hay personas que entienden todo y lo cogen fácil. Y por qué hay otra gente que se le hace tan difícil o se les dificultan las cosas para poder comprender lo que el Padre les quiere entregar. Por eso yo le ponía el ejemplo en la prosperidad. Algo tan sencillo. Algo muy sencillo. Y sonó loco lo que yo les dije ahorita. Pero fue la realidad. ¿Y el Padre cómo se me manifestó en mis primeros 18 meses después? Dijo, lo que le quité, se lo voy a entregar porque pues al fin y al cabo soy un Padre que cumple lo que promete. Y me entregó todo eso. Entonces, el tema mío no es la prosperidad. Yo no me preocupo por eso. El tema mío es el crecimiento. Porque yo sé que es prosperidad y sé que es prosperar. Y yo le decía a mi esposa que si yo tuviera que volver, si me dijeran, oiga, ¿usted puede conformar una empresa? Para mí no es difícil hacer una empresa. Para mí no es difícil comenzar una empresa. Y la puedo levantar en menos de un año. Pero ese no es mi llamado. ¿Mi llamado cuál es? Las almas. Mi tarea y mi llamado es para renovar su mente, renovar su corazón y enseñarle a morir a las cosas viejas. Por eso díganle que está al lado suyo, usted está dispuesto. Porque no hay cosa más frustrante, ¿verdad? La religión no deja crecer y el religioso nunca crece. El religioso es una persona tan normal y natural que usted la va a escuchar hablando siempre lo mismo. Ay, eso es difícil. Ay, eso es duro. Ay, esa situación. No, me toca trabajar. Es que si no trabajo, es que si no me muevo, ¿quién sabe qué irá a pasar el otro año? Eso habla una persona terrenal. ¿Cómo habla la persona espiritual? Et. Tov. ¿Qué significa et? Lo acabé de decir. ¿Y Tov? Dios está haciendo cosas nuevas y también cosas buenas. Entonces la pregunta es, ¿el Padre ha parado de trabajar en nosotros? No. Tal vez el mundo está normal y natural y está lleno de guerras y conflictos. Pero eso no quiere decir que el Padre haya parado de hacer su trabajo en nosotros. Porque no tendría sentido, seríamos una manada de fracasados y frustrados si el Padre no estuviera haciendo nada. Y diríamos, no, ya esperemos la muerte y porque no pasó nada. Y resulta que el Padre nos está diciendo, yo tengo algo nuevo. Y algo que yo estoy creando todos los días. Entonces, vemos que dice que la tierra estaba como desierta y vacía, con agua y con viento, inhóspita e inevitable. Estoy hablando de Génesis 1, basado en el fundamento de la estructura de la Torá. Viento, inhóspito e inhabitable. Y la luz, es lo primero que aparece aquí, se refiere a la luz natural. Pues como dijimos, se creó todo de una sola vez. Por tanto, la luz ya estaba. Lo que estaba ocurriendo el primer día es que la luz se va separando de la oscuridad. En un lenguaje metafórico, la Torá es comparada a la luz. Dicen que Yahweh se basó en la Torá para crear el universo. Es decir, que sin la Torá no hay existencia. Y la Torá es la luz que ilumina al mundo. Y en la Torá hay preceptos y mandamientos y palabras que significan et ahor. E-T-H-A-O-R. Et ahor. Que suma todos los preceptos, los mandamientos y todo el diseño que Dios nos quiere enseñar. Nos enseña que todo lo que existe es por voluntad de Yahweh. Y no que existen por sí mismo, sino por voluntad de Yahweh misma. No como un accidente y no como un azar. Todo es por voluntad de Yahweh. Nada que ocurre o que existe puede ocurrir o existir
si no fuera voluntad de Yahweh. Y esta afirmación abre un dilema de por qué Yahweh permite también que ocurran cosas malas. Uno también se pregunta, bueno, ¿por qué el Padre está permitiendo que en la tierra sucedan cosas malas? Porque lo natural es lo que el hombre siembra. Lo natural es lo que el hombre natural crea y siembra. Pero lo espiritual ya no es un asunto con la tierra caída, es un asunto con sus escogidos y con sus hijos. Por ejemplo, ahorita estamos viendo que el mundo está en caos. Hay un caos total y absoluto en la tierra. Y la tierra se está desangrando y está herida. ¿Cierto? Está todo eso. Pero el Padre nos está diciendo, si nos ponemos a ver todo lo que está ocurriendo en el planeta Tierra, pues uno se va a defraudar y se va a desanimar. Y va a decir qué oportunidades van a haber entonces en medio de todo este caos. ¿Sí o no? Es lo primero que nos viene. Pero el Padre está diciendo, todo, estoy haciendo cosas nuevas en el reino espiritual, en el campo espiritual, para que en medio de donde ustedes habitan en la tierra, que se está desangrando, yo les voy a dar la oportunidad a ustedes poder cumplir y ejercer cosas nuevas. O sea, lo que está ocurriendo, eso no va a detener al Padre. Ni va a detener el plan ni el proceso que está haciendo en usted. Porque si yo le preguntara, si nosotros estuviéramos en Ucrania, vamos a poner un ejemplo, estamos en Ucrania y estuviéramos en esa condición de nuestros hermanos en Ucrania, uno diría, hasta aquí se acabó todo, y el Padre me dejó morir en Ucrania. Pero resulta que si el Padre está haciendo un trabajo en esa alma, ¿qué va a hacer? ¿Va a crear algo nuevo? ¿Lo va a mover? ¿Lo va a sacar? Y eso no quiere decir que la voluntad del pare ahí. Va a decir uno, me sacó, me libró de la muerte, me movió a un lugar y resulta que en ese lugar donde me movió empezó a hacer cosas nuevas. Porque el plan de Dios no para, hermano. Lo que pasa es que somos tan naturales que decimos, no, todo terminó aquí. Uno ve Ucrania destruido y uno dice, ahí acabó todo. No. Si el Padre permite, pues podemos ver a una Ucrania de aquí a 3, 4 años mejor que como estaba antes. ¿Sí? Y eso lo hace el hombre. ¿Qué diremos entonces lo que Dios permite hacer en nosotros? ¿Es mucho qué? Mayor. ¿Sí? Entonces, ese es el punto que yo quiero abordar en medio de esto. Mayar Elohim Kitó. ¿Qué significa eso? También para definir algo estable. La Torah, o en la Torah se utiliza también para definir algo estable. Que se mantiene y que no se destruye. Que se mantiene y no se destruye. ¿Cómo es nuestra alma? ¿Constante o inconstante? Constante. Entonces, si usted me está hablando de constante, me está hablando de estable. Ojo con lo que acabo de decir. Entonces, cuando el alma es constante, es estable. ¿Sí? Y cuando el alma es estable, quiere definir que no se destruye. Cuando Yahweh creó al mundo para que se mantenga, cuando dice que Yahweh vio que era bueno, no se refiere a que es algo que ve ahora y que antes no lo sabía, sino que ve Yahweh que esa creación de esa manera se va a mantener. Lo contrario es decir una acción destructiva, que se llama Ra, malo, tal como lo dice al final. Cuando nos describe a la generación del diluvio, que allí especifica que eran tan destructivos en Génesis 6:5, nos damos cuenta que el Padre dijo que era bueno, pero Él destruyó. Él destruyó, sí, destruyó lo Ra, lo malo, pero lo bueno, ¿lo qué? Lo dejó, y en ese caso Él está haciendo con nosotros. En medio de todo, cuando el Padre tiene un propósito, ojo con este punto y ojalá me lo entiendan para saberlo interpretar. En medio de un conflicto y en medio de muchas cosas, cuando el Padre tiene un propósito con usted, y usted es un alma estable, y es un propósito para un plan de salvación para otros, Dios lo va a sostener. Sencillo. Ay, pero bueno, entonces pregunta, ¿por qué el Padre a veces se lleva a ciertos siervos que estaban haciendo cosas tremendas y por qué los llevó antes? ¿Por qué no los dejó para que cumplieran un propósito? Porque el Padre no depende de hombres para hacer un propósito. Él depende de sí mismo y utiliza el que quiere y como quiere. Ojo, por si de pronto ese pensamiento, pero hay momentos en que se encuentra y se halla la gracia ante Él, que Él dice, desde el vientre hasta las canas lo voy a llevar. Y uno mira, oye, ¿por qué llevó a ese siervo tan joven? Usted no pregunte, sino déle gracias al Padre que le permitió llegar a la recta final, le regaló 30 años más. Porque un siervo puede partir de 55, 60. Y uno dice, pero ¿por qué no lo dejó hasta los 87 si tenía tremendo ministerio? Usted no pregunte eso, porque el Padre de ese siervo puede levantar 30. Usted más bien preocúpese de decirle, gracias Señor, porque es que tú me estás llevando hasta la recta, pero todo a la final es bendición, hermano. Lo que pasa es que somos tan naturales que peleamos por vivir más. Ay, yo quisiera vivir hasta los 85.
¿Por qué? Porque es que a mí me da miedo partir antes. Por eso es que la gente piensa así. Anoche hablaba yo con una muchacha en el Shabbat. Le decía, mira fulanita, tú ahorita tienes 20 años y ves a uno de 70 como un anciano. Para ti uno de 70 es un viejo. Pero cuando tú te tengas a los 50, te estás preparando para llegar a los 70. Y no vas a hablar de los 70, ya no vas a decir viejo. Porque tu mente se está, ¿qué? Claro, la mente está diciendo, tiene 50 y le falta 20 para llegar a 70. Entonces usted ya no dice, ese viejo. ¿Sí? Entonces, así somos los seres humanos a veces. Y eso es lo que el Padre a veces nos lleva como que vengan. ¿Ustedes entienden qué es lo que yo quiero hacer con ustedes? Porque es que el mayor miedo del ser humano, ¿cuál es? Morir. Pero el Padre nos está diciendo, si nosotros no morimos en cuestión del alma, no podemos, ¿qué? Crecer. Y cuando usted muere y crece, usted dice, Señor, hasta que yo sea necesario, si soy necesario. Y ser un buen instrumento en tus manos para tu servicio. Eso significa top, que Dios está creando cosas nuevas, basados en Génesis capítulo 1. Porque cuando leemos Génesis capítulo 1, dice, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y era agradable, y era esto. Pero démonos cuenta que hubo un momento en que Génesis llegó el momento que a él se le colmó, y dijo, raeré el hombre de la tierra, porque el hombre continuamente, constantemente hace lo malo. Pero mire cómo es tremendo, y da un tiempo de vida para el hombre. Dice, porque la vida del hombre será solo de ¿cuántos años? De 120. Por mucho el hombre, y si ustedes se dan de cuenta de ahí para acá, la longevidad se empezó a ¿qué? Se empezó a mermar. ¿Por qué? Porque el hombre en sí no ha entendido el plan y el propósito de Dios, que lo estableció desde el capítulo de Génesis 1. Hoy en día, casi 5.700 años después, y nos damos cuenta que antes estamos viviendo mucho, hermano. Llegar a 80 años es mucho para lo que se está viendo. Y yo le decía a esta muchacha anoche, yo le decía, vea, la generación del milenio, los que nacieron del 2000, ellos no van a durar mucho, man. No van a durar primero, ¿por qué? Porque ellos, si no entienden el propósito de Dios, su vida va a ser de 50 años y 60. ¿O me equivoco? Eso va a pasar. Nosotros estamos viendo la generación del siglo pasado que aguantaron hasta y aguantaron hasta los 87 años. Ellos aguantaron. Pero esta generación nueva no se preocupa por la vida, no se preocupa por lo personal, no se preocupa por su alma, no se interesa por nada. Es más, usted mire hoy en día afuera, la gente no se quiere ni a sí mismo. Es que es más, no se quiere ni a sí mismo. La gente se aborrece, la gente es inconforme. Aún con lo que Dios le entregó con ese cuerpo personal, la gente aún así vive insatisfecha. ¿Usted cree que alguien que vive insatisfecho, como lo que estamos viendo hoy en día, va a durar mucho? No van a durar mucho. Va a ser una generación muy corta, muy corta. Pero el Padre dice que a sus hijos los va a renovar y los va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y eso es lo que el Padre quiere hacer con las nuevas generaciones de estos jóvenes. Que puedan llegar y decir, llegamos a los 90 años, que eso va a ser un récord, hermano. Eso va a ser un récord en ese tiempo. Para después del 2000, de este año, del 2000 para acá, los que duren 90 años, eso va a ser un récord, hermano. Porque la gente hoy en día está muriendo muy joven. Están partiendo jóvenes. Y uno se pregunta a todos, ¿por qué? Por enfermedades, por no cuidarse, por no entender los propósitos del Padre. Por eso en Génesis 6:5 dice el Padre que se cansó, pero él había dicho antes que todo era bueno, pero ¿qué? Se cansó. Lo que nos quiere decir que cuando Yahweh dice que vio que era bueno, es que la creación con todos sus detalles es la creación más perfecta que se podría hacer. La naturaleza o algún detalle en particular de la creación podrían haber sido de otra manera, pero en conjunto esta es la manera más perfecta de que existía el mundo con todos sus detalles. Entonces miramos que en Vayikra Elohim, cuando alguien pone nombre a algo, eso denota que es el primer propietario de esa cosa, que le pertenece. Yahweh pone nombre a 6 cosas: a la luz, a la oscuridad, al cielo, la tierra, el agua y el hombre. Vuelvo y lo nombro: a la luz, a la oscuridad, al cielo, la tierra, el agua y al hombre. Los primeros 2, la luz y la oscuridad, día y noche, nos hablan de tiempo. Es decir, que Yahweh es el dueño del tiempo.
Los otros dos, el cielo y la tierra, nos hablan del espacio físico. Los últimos dos, el agua y el hombre, son vida. Y el sustento, la vida. El hombre es la vida. El agua es esencial para la vida. Y la mayoría de nuestro cuerpo está compuesto por agua. En resumen, tiempo, espacio, que son las coordenadas con que se maneja el hombre. Y la vida, y todo eso pertenece a Yahweh. Entonces analicemos que el Padre, el plan del cual es, o qué es lo que Él quiere, o qué nos quería transmitir a través de la Torá y el fundamento de la vida. Y hay un texto muy hermoso que dice, amado, yo deseo que en todo seas prosperado. Como prospera tu alma, prosperes tú en todas las cosas. Entonces, porque a veces el Padre nos hace como la similitud a un árbol. En la Biblia a veces habla de árboles. Y dice que nosotros seremos como árboles plantados junto a las aguas. Entonces, démonos cuenta, ¿cuál es la tarea del árbol? ¿Qué produce? Frutos constantemente. Pero hay un tiempo en que el árbol también vive un proceso. Se decaen sus hojas, queda pelado, pero cuando vuelve a dar, dice que da mejores hojas que la primera vez. Como en la vida espiritual de nosotros, constantemente caminando en los ríos de las aguas del Espíritu. Estamos siendo renovados y quiere decir, un ejemplo, que la de Isabel de hoy no puede ser igual a la de Isabel de aquí a unos 2 o 3 años. Porque su mente tiene que ser renovada y tiene que estar dando unos frutos totalmente diferentes. Porque si usted mira a la similitud del árbol, el árbol puede durar hasta 200, 300, hasta 400. Creo yo que hasta más puede durar si se cuida de la manera correcta. Y va a dar fruto constantemente y nunca va a quedar estéril. Primero porque está cimentado en una buena tierra. Segundo por el cuidado que se está teniendo, pues así somos nosotros. Nosotros somos una buena tierra. La semilla la coloca Yeshua. Las aguas son las aguas del Espíritu Santo. Entonces constantemente nosotros estamos siendo ¿qué? Renovados, estamos entendiendo, estamos creciendo. Nuestra mente no se está quedando en una mente. Yo no me pude haber quedado en la mente de hace 21 años. Y yo miro al Pablo de hace 21 años y digo, uy, no, o sea, sí. Pero, y así es que usted se tiene que mirar hoy en día. Usted no se puede quedar como el principio que llegó acá. Es más, usted no puede cargar con la maleta de los primeros meses de convertido, hermano. Porque hay gente que puede llegar al final de su vida y nunca haber soltado esa maleta. ¿Qué esperamos lograr mediante el estudio de las Escrituras? Ya entendimos que el Padre dice, bueno, yo les entrego las Escrituras. En el monte de Sinaí entregó las Escrituras. Esa era parte inicial de todo. Los 5 primeros libros. O sea, les voy a enseñar primero leyes, preceptos, mandamientos y fundamentos. Leyes, preceptos, mandamientos, fundamentos. Pero también nos habla de una herencia. Y nos habla de promesas. Y démonos cuenta que nos dicen en Deuteronomio 28, acontecerá que si escuchares atentamente la voz de Yahweh tu Elohim, entonces vendrán sobre ti. Y todos decimos ¿cómo? ¿Y qué significa amén? Pero la pregunta es, en el contexto, para usted decir esa palabra, ¿cómo está su alma? ¿Sí? ¿Cómo está recepcionando su alma? Para yo poder, por eso yo me cuido mucho en decir esa palabra, poco la hablo. Yo digo aleluya, yo no digo amén. Porque yo entiendo el tono espiritual, que es lo que yo tengo que decir. Por eso poco, en el caminar de la fe yo poco hablo esa palabra. Porque yo no digo lo que no está completo todavía en mí. Yo no digo lo que todavía no está completo, ¿en dónde? Por eso digo aleluya. ¿Lo logran entender? Por eso, usted no ha escuchado que hoy en día hasta se compra un piano en la iglesia, ¿qué dicen? Nos dieron un templo nuevo. Ellos no saben lo que están diciendo. La palabra amén es porque Dios está completando y le completó algo nuevo en su alma. Por eso en el Apocalipsis 21, al final del libro dice, a Él sea todo por los siglos de los siglos, porque ya todo está culminado. En Apocalipsis 21, 22, dice ya todo está ¿qué? Culminado. Maldito el que le añada o el que le quite a este libro de la vida. A Él sea por los siglos de los siglos. ¿Ahora sí lo están entendiendo? Por eso uno tiene que cuidarse mucho de decir las palabras. Hasta en eso hay veces inmadurez. Y uno tiene que madurar en lo que uno dice. ¿Sí lo estamos entendiendo? Bueno.
Entonces, ¿qué esperamos lograr mediante el estudio de las Escrituras? En 2 Timoteo 3:16, ¿qué nos dice la palabra sin la buscarla? No me la busquen, no me la busquen. ¿Cómo la pronunciamos de bonito? ¡Qué bien! La pregunta es, una cosa es pronunciarla, otra cosa es vivirla. Por eso somos muy buenos para hablar de él, pero muy para hablar con él. Y cuando hablamos con él, mire, cuando estamos hablando con Yahweh, cuando tenemos relación con el Espíritu Santo, con el Ruach HaKodesh, cuando tú estás en el lugar secreto, cuando tú estás leyendo escrituras, en el plano espiritual suceden dos cosas. Una es lo natural, pero sabemos que la Biblia no es natural. Es un libro escrito naturalmente. ¿Sí o no? Listo. Pero las letras son ¿qué? Espirituales, porque son escritas con el dedo de... Por eso dice, todas las escrituras son inspiradas. O sea, no me está hablando de algo humano. Me está hablando de una letra humana, pero el origen es espiritual. La letra es humana porque es inspirada en hombre. Pero lo inspirado viene del Espíritu. Quiere decir, cuando estamos hablando de 2 Timoteo 3:16, es una inspiración que viene de arriba. Eso no viene de lo natural. Y el Padre nos está diciendo que lo que ocurre en el cielo, también ocurre en la tierra. Entonces dice que las Escrituras son inspiradas, útiles para corregir. El Padre corrige arriba en el cielo. Claro, Él corrige los ángeles en los chamayín. Corrige, instruye. ¿Los ángeles no son instruidos? ¿Los ángeles son reargüidos? ¿Qué más dice la Escritura? Para instruir en justicia. ¿Será que los ángeles no son instruidos en justicia arriba? Claro, ellos también toca corregirlos y reprenderlos, porque alguno dirá, ay, es que la palabra ángeles, no, ellos también tienen que ser corregidos, porque ellos también tienen libre albedrío, y ellos están sujetos a las autoridades arriba en el cielo. Por eso Satanás no pudo aguantar, ni pudo soportar las escrituras, ni la ley del Padre allá arriba. Por eso fue lanzado y echado de allá, porque él no quiso cumplir lo que dice 2 Timoteo 3:16. Y nosotros como hijos, el Padre nos entrega las escrituras, nos dice, bueno, ya les entregué los mandamientos en Har Sinai. Ahora nos está hablando, bueno, todas las escrituras, todo lo que tú estás leyendo, todo lo que tú lees en el lugar secreto, es una inspiración mía. Entonces, cada vez que estamos leyendo Torah, estamos recibiendo una inspiración. Por ejemplo, amado, yo deseo que todo seas prosperado. Entonces, la pregunta es, la Biblia es una herencia y es una promesa. La tienes tú ahí en tu mano. Sí, yo siempre he dicho, un cheque al portador. Entonces tú tienes las escrituras, las estás leyendo como herencia. La pregunta es, ¿cuándo tú vas a tomar posesión? Porque no es lo mismo herencia que posesión. Hay una herencia para usted, vaya, poséala. Y uno dice, ¿cómo? ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Abraham dijo, hay una herencia, se llama la tierra de Canaán, pero tus descendientes tomarán la posesión. A Abraham se le habló de herencia a través de las escrituras, el fundamento, pero el pueblo de Israel la tomó como posesión. Y es muy diferente herencia a posesión. ¿Qué es mayor? La posesión es mayor, porque usted tiene la herencia y usted se puede morir y nunca recibió nada. Y usted va a decir, pero ¿qué pasó? ¿En qué fallé? ¿O no lo ha pensado? ¿O solo yo alguna vez tuve luchas? Bueno, entonces la pregunta es, ¿por qué muchas cosas no se han completado en su vida espiritualmente? Pregúntenle al que está al lado suyo, ¿por qué hay cosas que en su vida espiritualmente no se han podido completar? ¿Por qué? Piénselo. Los años nos pasan. Los años nos están pasando. Y no hay cosa más triste que usted terminar la carrera y decir, no lo pude hacer. No lo pude completar. Y con ese hermoso libro en la mano. Y decir, ¿en qué erré? ¿En qué yo erré que no pude entender las escrituras? Por eso Lucas 24:45 dice que nos abrió el entendimiento para que ¿qué? Comprenderlas. ¿Sí ve? La pregunta es, ¿lo recita? Una cosa es recitar
y otra cosa es comprender y hablar con el autor de todas las cosas. Hasta el momento me he hecho explicar que a dónde yo quiero llegar con el tema de hoy. ¿Cómo es el tema que yo dije en un principio? ¿Cuál es la introducción? ¿Cómo es el nombre del tema? Torah como fundamento de nuestra vida. Entonces démonos cuenta que yo estoy hablando algo que es sencillo y no está lejos, como dice el Deuteronomio, no está al otro lado del mar para que digan, no, es que toca viajar hasta por allá, no. En Juan 4, 22, 23 dijo Yeshua que él levantaría verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, y le dice a esa mujer samaritana, hey, escucha, ni en este monte, era Samaria, ni en Jerusalén, porque en todos los rincones de la tierra me qué. Entonces démonos cuenta que el Padre no se está limitando, el Padre ya lo dio todo. Los que nos limitamos somos nosotros. Entonces, ¿qué esperamos lograr mediante el estudio de la Torah? Primero, un crecimiento espiritual. ¿Un crecimiento qué? Espiritual. Como fundamento de la vida. Entonces, yo le hago una pregunta. Cuando yo estudio las Escrituras, me estoy alimentando de la palabra, ¿cierto? Una cosa es leer, otra cosa es estudiar, pero viene la palabra más fundamental. Meditar, pensar y poner por obra. Meditar, pensar y poner por obra. ¿Usted se imagina un estudio basado para aprender a nadar? Y resulta que usted todavía no lo ha metido en la piscina. Pasos para aprender a nadar. Y usted empieza a leer el libro. Bueno, paso 1, tengo que mover los brazos así. Paso 2, sepa respirar o si no. Paso 3, no se ponga nervioso. Y uno, listo, ya lo leí todo. Listo, ahora vamos a las aguas. Así son las Escrituras. Estamos leyendo todo y uno, listo, entonces el Padre dice, lo voy a mandar, ¿lo voy a qué? Y cuando lo empuja uno, ¿qué pasa? Eso pasa cuando no comprendemos los pensamientos del Padre. ¿Qué efecto puede tener el estudio de la Torah en mi carácter? O sea, ¿qué el Padre quiere hacer en mi carácter? ¿Qué el Padre quiere formar en usted? Algunos se preguntarán, bueno, pero ¿dónde hay textos que digan que Dios quiere trabajar en mi carácter? Hermano, desde el mismo huerto de Edén vemos gente trabajando su carácter. Vemos el carácter de Eva, vemos el carácter de Adán, vemos el carácter de la serpiente, vemos el carácter de Caín, vemos el carácter de Abel, vemos el carácter de los descendientes de Set, vemos el carácter de los descendientes de Caín, vemos el carácter de la gente del diluvio, Génesis 6. Vemos el carácter de Abraham, vemos el carácter de Isaac y uno dice, ¿dónde está la forma? Ahí está. Y el Padre nos muestra a cada hombre en ese momento como diciéndonos, vea, esto no es de copiar, esto no es de imitar. Absorbe lo bueno, desecha lo malo. ¿Qué podemos extraer del rey David? Como carácter, ¿qué tenía el rey David? ¿Era hombre de qué? Era hombre de guerra, era hombre de relación, era hombre de ayuno. Pero ¿qué tenemos que decir de David? No esto. El pecado. Entonces démonos cuenta que la Biblia nos está llevando a mirar cada hombre para ser digno de imitar. Cuando vamos al Brit Hadashah, vemos un grupo de discípulos y uno dice, ¿qué podemos extraer de Pedro? ¿Cómo era Pedro antes de? Impulsivo, afanado. Entonces de pronto usted era como un Pedro antes. Exacto, entonces de pronto el Padre le está diciendo, sean tardos ¿para qué? Y más para... Exacto, entonces, ¿cómo forma la Torah el carácter? Lo que pasa es que a veces leemos, pero la pasamos por alto, pero la Biblia sí nos habla de formar un carácter estable. O sea, un alma estable. También nos enseña la Biblia del romanticismo. La Biblia nos habla también de eso, porque es que hay gente que dice, pero es que la Biblia también arma en términos poéticos, y de poesía y de romanticismo. Cantar de Cantares nos enseña también no solamente lo que el Padre hablaba de su pueblo, sino también nos enseña un carácter de cómo nosotros tenemos que expresar el amor, porque Yahweh es ¿qué?
Amor. Nos enseña también el carácter del amor a través de Juan, el inmersor. Nos enseña muchas cosas. ¿Qué hago si siento que no soy apto? O sea, hay gente que dice, es que yo no soy digno de estar delante de ti. Entonces, venga, entonces, ¿para qué lo rescató Yahweh si no era digno? Si no hubiera sido digno, Yahweh no lo rescata. Porque es que nosotros somos, a ver, nos gusta darnos duro. A veces cuando la situación no amerita, uno dice, pero ¿por qué me llamaste? ¿Por qué me escogiste? Pero si yo no soy digno, venga, primero usted qué está pensando. Lo primero que el Padre nos va a preguntar es, para que usted esté hablando de eso, ¿qué es lo que primero hay en su corazón? No, es que mi corazón es resentimientos, envidias, chismes. Ahora sí entiende por qué usted mismo se está dando duro. Pero después de que su alma ha sido limpia de todas las porquerías pasadas, ahí sí uno recibe el amor del Padre. ¿Antes? No, por eso el Padre tiene que limpiarlo uno primero, porque si no nos limpia, vamos a decir, es que yo no soy apto para Él. Pero cuando ya soy limpio totalmente, ¿qué uno dice? Gracias. Exacto. Padre, ¿qué hay que hacer? Claro, porque es que ya uno entiende que todo lo dejó. Pero si uno no ha dejado todo, pues uno va a decir, ¿para qué me llamaste? Y analice siempre cuando alguien le diga a usted, es que yo no sé ni para qué me llamó el Padre. Venga, ¿usted qué tiene más bien? Sí, más bien usted, ¿cuál es su problema? ¿Cuál es su problema? Sí, porque, ¿cuál es su problema? Primero examínese y estúdiese y después hablamos. Pero alguien que ya ha sido limpio del alma y transformado en sus pensamientos, pues hombre, ya soy digno para hacer cosas aún mayores. Hay gente que dice que las escrituras son demasiado difíciles para entender. ¿Qué creen ustedes? Bueno, uno. Las escrituras no son difíciles siempre y cuando usted las cumpla. Porque usted puede decir, no son difíciles, pero venga, ¿las está cumpliendo? ¿Qué va a decir? Porque yo puedo decir, no, para mí no son difíciles, yo las entiendo. Pero venga, ¿las vive? A su magnitud como están. ¿Sigue que todo cambia? Y algo que tenemos que entender, que el Padre nos dejó eso como mandamiento. Nos ordenó escudriñar las Escrituras. ¿Dónde está eso? En Josué 1:8. ¿Qué le dice él a Josué? ¿Cuál fue la orden? No, señor. Josué 1. Josué 1:8-9, Alejito. Esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. ¿Qué más? No temas. Sí, no te desmayes. Yo estaré contigo todos, pero solo esfuérzate y guarda este libro. Nunca se aparta. Y nunca, entonces nosotros no podemos apartarnos de ese libro. Ese libro no se puede apartar de dónde. Pero es que, exacto, de nuestros ojos, pero es que hay un mandamiento en Jeremías 31:31. He aquí, después de aquellos días, pondré mis leyes en su mente y en su corazón. Es más tremendo aún, porque una cosa es usted tener el libro en la mano y otra cosa es usted tenerlo todo acá y acá. Es mucho más tremendo. Por eso, nunca nos vamos a terminar de graduar. El único oficio en el caminar de esta vida y de este mundo en el cual no nos vamos a graduar, ¿cuál es? Las Escrituras. Usted puede graduarse en cualquier carrera, pero usted no puede decir, no, yo ya me gradué en estudio de Torah, yo, no. Entonces, ¿usted tiene más de 1000 años o qué? Nunca nos vamos a terminar de graduar. ¿Por qué? Porque el Padre está haciendo cosas. Está haciendo cosas nuevas. Quiere decir que vamos a terminar como algunos siervos dijeron en algún momento de su vida, como Ralph Wilkerson a los 87 dijo estas palabras: he terminado la buena carrera, pero hubo muchas cosas que no pude completar. ¿Y cuántos años tenía él? 87. De ministerio, 67 años. Él comenzó a los 20 años, era un campesino. Duró 67 años sirviéndole al Padre en la religión cristiana, listo. Pero él al final dijo, no lo pude completar. Hombre sabio, ¿sí o no? Y a veces el orgullo de la gente, ¿qué dice? No, yo ya me conozco las Escrituras. Y yo ya me le he leído hasta 4 o 5 veces, se la he leído. Y yo, uy, tremendo. Claro, porque es que una cosa es leer, otra cosa es estudiar, otra cosa es meditar, y ahí viene lo mayor. Por eso es mejor a veces un pasito a la vez y un versículo. Si usted aprende un versículo, listo, no se afane. Porque usted puede decir, es que yo soy muy torpe para leer las Escrituras, pero lo poco que leo lo aplico. Uy, tremendo. Lo poco que leo,
Y el que dice, no, es que yo me las sé todas, pregúnteme. Venga, ¿y usted qué vive de eso? Hermano, eso es más vergonzoso. Porque ahí el Padre los pone en orgullo. Dice, usted es un orgulloso y un arrogante que cree ser sabio cuando no sabe nada. Exactamente. Entonces el Padre siempre nos va a hacer énfasis en el mandamiento de escudriñar continuamente las Escrituras. Y démonos cuenta que uno de los roles de las Escrituras o de la Torá en el proceso constante de la creación es que todo lo que el Padre está haciendo es nuevo. No estoy hablando de lo humano que se ve, lo terrenal, sino lo espiritual. Y yo les decía algo la semana pasada. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea, no se pierda. Si hablamos del mundo, no estamos hablando del planeta Tierra. Estamos hablando de humanos. Pero aquí la palabra mundo se puede malinterpretar como tierra. Pero en el modismo hebreo la palabra mundo se está refiriendo a humanos. De tal manera Dios amó a los humanos que dio su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces démonos cuenta que entregó su Hijo y en base a su Hijo, si miramos en el estudio de la Torá, y algo muy importante, cuando leemos la Torá en los primeros 5 libros, hasta antes de la venida de Yeshua, ellos entendieron que esa Torá traería la santidad al mundo a futuro. ¿Cómo así? Cuando vemos a los profetas, cuando vemos a Moisés, ellos predicaban Torá. Y ellos estaban hablando de una santidad que vendría al mundo. Ellos hablaban el Salvador, el que venía, Isaías, Jeremías, todos ellos hablaban de una santidad que habría de venir al mundo. Ellos hablaban de santidad, pero no habían visto la santidad que iba a venir al mundo. Por eso el Padre dice, santifíquense un poco más todavía. Entonces, cuando ellos estaban hablando, estaban mirando ¿qué? El futuro. La Torá nos enseña a buscar la santidad. En este caso, yo estoy hablando de los 5 primeros libros. Todo lo que recitaban los profetas era conforme a la Torá. Y la Torá nos estaba hablando de la santidad que habría de venir al mundo futuro. Viene la Torá viviente, Yeshua, y dice, he aquí el Cordero del mundo, el que quita el pecado. Dichosos los que comieren de esta cena y bebieren. Entonces estamos entendiendo que nosotros tenemos los 2 elementos que no pudieron obtener los ancestros antiguos. ¿Cuál? Tenemos todo el conocimiento de la Torá, la Taná y el Brit Hadashah. Y súmele el Ruach, o sea, lo tenemos todo. Entonces la Torá trae santidad al mundo, ya no la entregó. El Padre ya nos santificó. La pregunta es si yo ya no creo que yo ya estoy santificado. La palabra santificado, si yo creo que ya soy apartado para Él. ¿Qué tan apartado usted está para Él? ¿Qué tanto usted ha creído que ya el Padre lo apartó? ¿Por qué? Porque si yo soy apartado y ya me santificó, yo puedo entender que la Torá me va a enseñar una guía moral para mi vida. Ya hablo de santidad, hablo de moralidad. Porque la Biblia nos habla de mucha moralidad. Como también nos enseña qué es inmoralidad. Nos dice, si tú ves la mujer de tu prójimo, eres un adúltero. Si tú deseas las cosas de tu hermano, ¿no eres? Si tú chismeas, ¿qué significa? Entonces, démonos cuenta que ya tenemos todo el manual completo. Nosotros no estamos incompletos. Por eso dígale al que está al lado suyo, usted ya está completo. Pero hay gente que dice que todavía me falta. Si es la gente como es que todavía me falta. Venga, pero si la palabra dice et tov, que ya todo está hecho y que lo estás renovando ya. ¿Sí? Porque a veces decimos es que, porque nuestra mente constantemente vive batallando diciendo es que no. Si ven lo que el Padre piensa y si ven cómo nosotros respondemos. ¿Qué el Padre piensa de nosotros? ¿Qué creen ustedes que lo que yo estoy diciendo, cómo el Padre les está transmitiendo a ustedes? ¿Quiénes son ustedes en este momento? Epto, ¿qué les está diciendo? Exacto. ¿Y son qué? Bueno. Pero ¿qué dice la gente en su corazón? ¿Sí ve cómo a veces contraponemos lo que Dios dice? Contraponemos las palabras y el Padre dice que ya nos renovó y que todo lo que Él está haciendo en nosotros es nuevo y es bueno.
Entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros seguimos batallando con nuestra vieja naturaleza y nuestro viejo hombre? ¿Por qué seguimos en lo mismo? ¿Por qué los años nos van pasando y seguimos con la misma? Piense por un momento, ¿por qué su mente no es renovada? ¿Por qué sigue igual? ¿Por qué usted no se ha esforzado a morir y a entender lo que Dios desde un principio lo planeó con usted en el primer día que lo rescató? ¿Por qué usted no ha crecido como Dios quiere? ¿Por qué no ha avanzado? ¿Por qué sigue siendo el mismo? Porque no ha creído. Porque no ha creído. Y el no creer es pecado. Es pecado. Y es decir que Dios es un mentiroso. Exacto. Es decirle al Padre, usted es un mentiroso. Por eso el que no cumple Shabbat le está diciendo al Padre, usted lo hizo el mundo en 6 días. Y eso sí que está lleno el mundo. De gente que es apóstata. Y predican de un Dios que no. En algo tan simple como el Shabbat, pero estoy hablando de algo más allá. Ustedes, como creación de Dios. Esto. Dios nos está renovando en cosas. Entonces la pregunta es, bueno, el punto es, ¿te vas a quedar igual o vas a avanzar? Porque yo me enfoqué en esta enseñanza. Y yo le decía a mi esposa, el pueblo tiene que crecer o crecer. Porque unos crecen y otros no crecen. Porque unos se quedan siendo los mismos. Porque unos batallan. Porque hay gente que todavía dice estas palabras. Mire, a mí la Torah me enseña, y este punto es muy importante. En las religiones vamos a ver de todo. En las religiones, si miramos allí iglesias, vamos a poner un ejemplo. La Torah nos enseña que ningún adversario nos podrá hacer frente, ¿cierto? El número nos dice, ni hechicero, ni adivino, ni sortílego le hará frente al pueblo de Israel porque yo soy Yahweh. Bueno, listo. Ya nos dijo que ninguno le va a hacer frente. Tiempo presente, después de casi... ¿Cuándo se escribió ese texto? En números. Más o menos. Bueno, pongámosle 3,000 y pico de años, para no pelear. Vamos a ponerle 3,500 años. Tiempo presente, el Padre nos está diciendo como si nos estaba hablando hoy. Ningún adversario les va a hacer ¿qué? Entonces, porque a veces decimos, es que el diablo me hizo. ¿Sí? Es que el diablo me acorraló. Es que el diablo no sé qué. Es que el diablo sí sé cuándo. Venga un momento. Venga, ¿usted entiende el manual lo que el Padre le dijo a usted? ¿Sí? El Padre le dijo a usted, ningún enemigo le va a hacer ¿qué? Frente. Y entonces, ¿por qué a veces le damos más protagonismo? Miren, la gente hoy en día, el religioso, le da un protagonismo al diablo y yo digo, venga, ¿por qué no hablamos de lo poderoso que es Yahweh? Mi tarea es hablar del poder. Yo creo que algo de los que me conocen a mí, de lo que yo poco hablo es de, porque yo no doy protagonismo a quién. Yo no doy protagonismo a él, porque yo le diera protagonismo a él. Hay iglesias que le dan el protagonismo a él. Le dan no, es que les dicen, es que Satanás se le metió, es que Satanás es esto. Pues a la final la gente dice, oiga, ¿verdad? Si Satanás sí me cogió. No. O que pise lo que ya está. No, eso es inmadurez. El punto es este, que si el Padre esto, bueno, me está renovando, quiere decir que el enemigo simplemente va a ser ¿qué? Va a ser un adversario, pero va a ser un adversario que Dios lo va a ¿qué? Lo va alejando. Pero si yo le doy protagonismo al enemigo, ¿qué estoy haciendo? Va a estar ahí y cuando yo estoy enfermo de cualquier cosa, es que el diablo me atacó los pensamientos, es que el diablo me atacó mi salud, es que el diablo, y toda la vida usted va... Y las palabras tienen... Exacto. Yo le dije a mi esposa un día, esta mañana, no un día, esta mañana, ya me acordé, esta mañana yo le dije, el enemigo conmigo tuvo una pelea casada de hace más de 9 años a 10. Y él decía estas palabras, yo a esto no lo puedo tocar, pero sí puedo tocar a su familia. Y yo, listo. Pero se llegó el día en que pidió un zarandeo. Y Dios permitió ese zarandeo para ver qué escuela tenía yo. Dios permitió el zarandeo para ver qué escuela tenía. Y eso puede pasar en cualquier momento. ¿Qué le dijo Yeshua a Pedro? Satanás te ha pedido para hacer. Pero yo rogaré al Padre. Que no te falte.
Ah, bueno, entonces esa es una escuela y uno, pues claro, cuando uno cae en el proceso, el mundo se le abre. Pero uno no entiende lo que el padre está haciendo en contexto, porque después de que usted sale y mira, dice, uy, fue un proceso de un año, uno se ríe, pero en el momento que uno estaba, exacto, después de que usted sale se ríe, pero cuando usted está metido, exacto, pero ahí es donde el padre le está cogiendo onda en la mente y bueno, ¿cómo va a actuar ante tal situación de todo lo que usted ha aprendido con ese manual y esa guía de lo que yo le quise a usted entregar? Esto, ¿sí? Renovar. Entonces ya cuando salimos de eso, uno dice, uy, tremendo, porque el Padre me ayuda a renovar mi mente en medio del proceso de esa crisis y me sacó, ¿en qué? En buena salud. O en el proceso que usted haya, ¿qué? Vivido. ¿Me he hecho explicar hasta ahí? Bueno. ¿Las escrituras nos contienen toda la sabiduría del mundo? Claro. Cuando hablamos de sabiduría, ¿qué es inteligencia y qué es sabiduría? ¿Qué es inteligencia? Inteligencia. Conocimiento. Yo puedo decir, el que creó esto es muy inteligente, pero no es sabio. Y el Padre dice, yo les quiero otorgar sabiduría. Y cuando leemos los libros de Proverbios, ¿qué es lo que más nos enfatiza las escrituras en Proverbios? ¿Y cuál es la sabiduría? Para usted, ¿qué refiere a su vida la palabra sabiduría? No, ya sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh, ya, no. ¿Qué es sabiduría? ¿Qué es sabiduría en su contexto? ¿Qué quiso expresar Salomón con palabras sabiduría? Y uno dice, pero si él fue tan sabio, ¿por qué hizo lo que hizo? La pregunta es, ¿qué es sabiduría en el contexto? Que yo quiero que alguien me diga, ¿qué es sabiduría? Tranquilo. Así se descache, no importa. Estamos hablando de lo que usted constantemente estudia. Yo le estoy preguntando lo que usted estudia, yo no le estoy hablando de algo nuevo. Consejos de Dios. Llevar por obra lo que nos enseña la escritura. Esa es una parte. Obediencia. También es otra parte. Una persona sabia es aquella que se aparta de todo lo malo y no inquiere en asuntos que al Padre no le gustan. Por ejemplo, el Salmo 1:1, ¿qué dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se sentó. Entonces, esa persona es sabia, pero puede ser arrogante para otros. Usted puede ser un arrogante para el mundo, pero resulta que usted para Yahweh es ¿qué? Sabio, porque está haciendo lo que dice la Escritura. ¿Sí ve? Eso es sabiduría. Sabiduría es todo lo que el Padre ama, yo amo. Todo lo que el Padre aborrece, lo aborrezco. Eso es un hombre sabio. Y si usted mira, todos los profetas de Dios fueron Sabios. Ellos hablaban conforme a lo que la Escritura decía y no se le iban encima los mismos escribas de la pluma mentirosa. La pluma mentirosa, que no eran sabios sino inteligentes, se le iban a los hombres sabios de Dios. Y si usted mira en las Escrituras, hombres sabios de Dios eran pocos. Por eso usted va a mirar un Jeremías, un Ezequiel, un Oseas, un Joel, un Isaías, y uno dice, pero... Y había un resto al otro lado. ¿Y quién era el sabio? ¿El resto? ¿O el hombre de Dios? El hombre de Dios. Hoy en día, ¿la sabiduría está en la multitud o en el hombre específico? En el hombre específico. Exacto, en hombres específicos está la sabiduría. Porque es que dice que la sabiduría busca y golpea las puertas. Y busca por las calles. Así dicen los textos. La sabiduría busca por las calles y golpea las puertas. He aquí, yo estoy a la puerta, Apocalipsis 3:20. Pero la gente dice, es que el adquirir sabiduría me está exigiendo que yo tengo que dejar muchas cosas. Morir. Pero esa es la estructura y el fundamento que el Padre quiso hacer en un principio. Pero es como si nos estuviera hablando hoy y ahora. Entonces, démonos cuenta por qué no crecemos. ¿Por qué todavía somos débiles? Porque todavía hay muchas cosas que nos rodean que no nos dejan que avanzar. Por eso cuando Yahweh creó el mundo, lo primero que hizo fue mirar el plan. Por eso yo ponía el ejemplo. Ya está la tierra.
¿Sí? Un ejemplo, una construcción de una casa. Bueno, ya está la tierra. Vamos a mirar la tierra si es buena para poder construir, porque si la tierra no es buena. Y dése cuenta que cuando dice que cuando Yahweh miró la tierra como plano para la creación, Él estaba mirando a los humanos. Porque la tierra ha sido la misma, hermano. ¿O en qué ha mejorado la tierra? Yo veo que la tierra viene de para atrás. Pero Él estaba mirando a quiénes. Dice que cuando miró la Torá, los planos espirituales y el fundamento, el plano para la creación del universo, estaba mirando era a los humanos. ¿Y cuál es el plan importante en este momento para Yahweh? ¿La tierra o los humanos? Los humanos. Pero la gente se enfoca más en mirar ¿qué? La tierra. ¿Sí ve? Todo está, no hay que crear nada nuevo. Simplemente es como esta casa. Se la dieron a usted verá si la sostiene o la deja caer. Pues eso es lo de menos. Pero el Padre sí está interesado en nosotros como buena tierra. Por eso el trabajo de Él es ¿qué? Constante. Constante. Cada Shabbat que llegamos, Dios nos está ¿qué? Renovando. Nos está renovando en el pensamiento, nos está renovando aún de los temores, nos está renovando de las dudas, nos está renovando de nuestros miedos. Eso es lo que el Padre hace cada vez que nos encontramos en un Shabbat con Él. Nos está diciendo, venga, eso es como la escuela. Por eso nunca vamos a terminar de graduarnos. Sí, nunca vamos a terminar de graduarnos, pero el punto es ¿cuál? Que en medio de este proceso de buscar la perfección de Yahweh, porque yo les preguntaba hace 8 días, si la Biblia dice, en Romanos me dice que no hay ni uno justo, y a Job le dice, no has visto hombre justo como él. Entonces Yahweh no se contradice, porque él está en medio de la tienda de los... bueno, entonces por si usted dice es que no hay justo. Una cosa es que usted, quién sabe qué está pensando. Pero yo estoy buscando la justicia de Dios. Y cuando yo busco la justicia de Dios y inquiero en ella, quiere decir que yo todo lo malo lo estoy aborreciendo. Sin menospreciar. Aborrezco, pero sin menospreciar. ¿Ya me hago explicar? Entonces, yo estoy buscando la justicia. Lo que estamos haciendo ahorita es hablando de la justicia de Yahweh, como plano y fundamento espiritual. Cuando vemos Génesis capítulo 1, todo el contexto, es la justicia de Dios. Los milagros que Yeshua hacía, no se hablan como milagros, se hablan como justicia de Yeshua. Porque Yeshua fue tan justo que dijo, te sano. Aunque no te lo merezcas, te sano. ¿Está qué? Está otorgando justicia. Aunque tú no te lo merezcas que prosperes, yo soy tan justo que te voy a hacer ¿qué? Entonces, eso es la justicia del Padre en nosotros. Eso es parte de lo que es Él. Él es justo. ¿Por qué Yahweh no ha destruido el mundo? Porque Él es justo y está esperando un arrepentimiento. ¿Por qué Yahweh no destruyó a Satanás antes? Porque Él es justo y maneja la justicia. Y Satanás sabe que le va a llegar su día. ¿Por qué a veces nos cuesta cambiar si ya estamos dentro de la justicia del Padre? Porque todavía dudamos de lo que Él es en nosotros. Porque todavía no le hemos permitido que entre la plenitud de Él en nuestra vida. Y eso es lo que usted tiene que permitirle, que entre toda la justicia del Padre. ¿En dónde primero? Yo les enseñé algo hace mucho tiempo. Todo opera ¿de dónde? Desde la mente. Y la mente es el receptor de todas las cosas, hermano. El propósito de la creación en la Torah es lo que sostiene el mundo. Cuando la estudiamos y trabajamos en perfeccionarnos, nos convertimos en socios, colegas e hijos de Yahweh. Entonces alguno preguntará, bueno, pero Yahweh, ¿ustedes qué creen? ¿Que Yahweh nos necesita o no nos necesita? No. Alcen la mano los que dicen que Yahweh no nos necesita. Alcen la mano los que dicen que Yahweh sí nos necesita. Alcen la mano los que dicen que Yahweh no nos necesita en el plano de la creación. ¿No nos necesita o sí nos necesita en el plano de la creación? ¿Nos necesita o no? Yo digo que sí. Bueno, su merced dice que sí. ¿Quién más dice sí? Le hago una pregunta. Él sí nos necesita porque si no fuera por eso, ¿quién predica? No, Él ¿y sí para nos qué nos necesita. creó entonces? ¿Para qué nos creó si Él nos necesita y somos socios y colegas e hijos de Él? Claro, entonces o si no los ángeles predicarían, pero ¿dónde están los ángeles? Entonces Él sí nos necesita porque Él necesita hacer un constante proceso. No necesita nuestra arrogancia ni... Exacto. Entonces sí necesita a nosotros para ir a predicar de otros. Por eso dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por mí?
Entonces está diciendo, ven, yo necesito a alguien, necesito a alguien, necesito un socio en esta creación. Porque él se cuenta que todavía la creación, estamos hablando no del mundo, sino del proceso en los humanos, hermano. Pues le hago una pregunta, ¿el hijo de Isabela ya llegó? No ha llegado, por eso el padre tiene que seguir, ¿qué? Procesando y trabajando. O sea, si somos socios, porque en algún momento con el trabajo que se está haciendo y todo, van a venir las futuras generaciones de ellos. Y cuando vengan las futuras generaciones de ellos, ellos van a ser socios de Yahweh en lo mismo. Entonces esto no para, sino hasta que venga Yeshua por segunda vez. ¿Sí? Por si usted también, a veces, que hay gente que dice, es que sin miel no puede hacer nada. Sí, ¿cómo no? No falta. O hay gente que dice, si yo me voy de la iglesia, antes hace un favor. Antes hace un favor porque es una carga menos. Es un chicharrón menos. ¿Sí, Entonces, en convertirnos en socios, pero más que socios, hijos de Yahweh. La Torah que estudiamos infunde la santidad al mundo, nos ayuda a encontrar el camino en nuestras decisiones éticas y morales. Y nuestra esencial fuente de sabiduría. La Torah como el plano del universo. Cuando Yahweh creó este mundo con un plan específico, era para su elevación espiritual. Démonos cuenta. Entonces, hay textos cuando dicen, y Juan estaba en el espíritu. ¿Ustedes no han escuchado muchos textos que dicen, y estaba en el espíritu? ¿No han leído la Biblia? Por eso. No, pues sí por eso, dice, y estaba en el día en el espíritu. La pregunta es, ¿qué significa estaba en el día en el espíritu? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos metidos en la Torah? Estamos en el espíritu. Entonces, ¿qué significa cuando yo estoy estudiando la Torah? ¿Me estoy qué? Pero no solamente me estoy alimentando, me estoy elevando. Claro, ¿por qué? Porque es que usted cuando está metido en el espíritu, leyendo las escrituras, ya su mente no es natural en ese momento. Estamos más cerca de la presencia. Exacto, no estamos humanamente en el piso. Estamos elevados y el Padre nos está mostrando ¿qué? El plano que espiritual. Eso. El plano espiritual. Por eso el que es espiritual cuando dice aquí hay demonios. No dice, pero venga. Fulano tiene demonio. Pero venga. Si es buena gente. Es más, me ha hecho favores. Pero está endemoniado o está endemoniada. Esa es la persona que constantemente vive renovada en el plano espiritual. Dese cuenta que el Padre que nos quiere enseñar con toda la estructura de las escrituras. Por eso cuando Yahweh creó el mundo con un plano específico para su elevación o madurez espiritual, lo encontramos en la Torá. Y Yeshua y las escrituras son la Torá viviente. Por ello cada detalle en la creación coincide y tiene su paralelo en algo. Proverbios 1.9. Proverbios 9.1. Dice que Yahweh creó al mundo con su sabiduría. Y la sabiduría construyó su casa. Yahweh creó el mundo con sabiduría. Y la sabiduría mencionada en este versículo, específicamente la sabiduría de la Torá, construyó su casa, se refiere a la Torá, con la cual Él creó todo el universo. Yahweh miró la Torá y creó el mundo en consecuencia. Y cuando Yahweh creó el universo, miró la Torá y lo creó. Y según allí, lo escrito, el mundo fue creado a través de la Torá, a través de la escritura. Por eso cuando usted lee Berechis 1, todo tiene un plan y una regla. ¿Sí ve? Empieza usted a leer y en el primer día, en el segundo día, en el tercer día, etc. Y démonos cuenta que dice que la sabiduría construyó su casa. La pregunta es, sabemos que la Torá es parte de la casa, pero el fundamento en que Dios quiere establecer sus escrituras, ¿en quién es? ¿En la tierra o en los humanos? Porque los animales no necesitan Torá. Las plantas no necesitan Torá. ¿Quién necesita Torá? Por eso se construyó su... Las 7 columnas son los días en que fue creado. Exacto. Pero miren lo tremendo. Y este punto, para terminar ahorita en este momento, este es el último punto. Cuando dice que construyó su casa, y nos damos cuenta cuando Yahweh le da la orden a Moisés y a Aarón de construir el santuario y el tabernáculo, donde estaría la nube Shekinah, la gloria de los hijos de Israel. Noten lo tremendo que es cuando leemos ese texto, o sea, cuando nos metemos a estudiar eso, que a veces lo ignoramos y como que lo vemos tan natural, y por ver las cosas naturales que a veces no le prestamos importancia, y eso es delicado.
Cuando vemos que empezaron a construir el templo, según el manual que había en el cielo, le habla a Moisés y le da toda la estructura de cómo construir el santuario y el tabernáculo, con lo mejor de lo mejor, ¿cierto? Pero noten algo, que para poder ese sacerdote o sumo sacerdote poder de entrar, dice que él se tenía que preparar de una forma, ¿cómo? Excelente. Tenía que ponerse las mejores vestiduras, excelentes. Tenía que estar preparado ese día, excelente, para poder entrar al lugar santísimo y allí adquirir la sabiduría y la revelación de Yahweh. Y note que cuando él entraba, todos los líderes de cada campamento, ¿qué hacían? Se hacían en las puertas de sus tiendas. Pónganse a pensar en ese momento, ¿qué creen ustedes que cada líder de cada tienda pensaba cuando el sumo sacerdote estaba allá adentro? Dios mío, que haya sido agradable lo que hicimos. O sea, cada uno empezó a meditar. Como hoy en día, cuando a alguien le viene algo, empieza a ponerse a cuenta, ¿qué hice yo? ¿Qué hice yo? No. En ese momento, ellos cada uno en su tienda empezaban a meditar. Y escuchaban el sonido de las... Porque era una carpa, acuerden que era una carpa. Entonces ellos podían escuchar lo que estaba ocurriendo, cada uno, cada líder en su tienda. En ese momento, ese sumo sacerdote entraba con temor y temblor y reverencia al lugar santísimo. Dice la escritura que cuando descendía la Shekinah, la sabiduría de Yahweh que construyó su casa, empezaba a manifestarle al sumo sacerdote el plan que quería hacer con el pueblo de Israel en medio del desierto. Ese sumo sacerdote recibía revelación, salía, y cuando él salía y el pueblo escuchaba las campanas, todos empezaban a decir: aleluya, 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 fue agradable al Padre, fue agradable al Padre, fue agradable al Padre. Salía y él les daba instrucción a todos los líderes del pueblo. Hoy en día, dice que la sabiduría construyó su casa. Hechos capítulo 2, ¿qué dice? Que nosotros seremos llenos del Espíritu Santo porque la sabiduría construyó su casa. ¿Y dónde está implantada la sabiduría? En una tienda. 1 Corintios 6:19. Ignoráis que ustedes son tienda del Espíritu Santo, de la cual el Padre anhela, celosa. Ese es el punto. ¿Lo creemos? Y todo lo estoy hablando conforme al plano espiritual de la Torah. Y todavía seguimos con lo mismo. Con lo mismo. Con lo mismo. Y no avanzamos, no crecemos, seguimos peleando, seguimos batallando. Yo no sé si sirvo para esto, yo no sé para qué me llamó Dios. Es más, ¿para qué me dio su Espíritu Santo? O sea, a ver, si usted no ha logrado entender quién es usted en el Padre, Héctor, no ha entendido nada entonces. Lo tenemos todo. ¿Ya Dios nos lo entregó? Todo. Le hago una pregunta, ¿qué le falta más a usted? ¿Qué más le está pidiendo el Padre? A ver, ¿qué más quiere? Hoy le estoy exponiendo algo que... Miren ellos para entrar a la... Miren el sumo sacerdote todo lo que tenía que hacer. Por eso dice que la sabiduría construyó su casa. Hoy en día la sabiduría está implantada ¿dónde? Cada uno de nosotros. Y aún así nosotros somos ¿cómo? Inconformes, inconstantes, depresivos. ¿Qué más? No, sigan agua. A ver, no puede. Ahí sí no dicen nada, ¿no? ¿Qué más? No, ven. Amargosos, ¿qué más? Tristes, ¿qué más? Angustiados, ¿qué más? Lo tenemos todo y aún así nos quejamos. ¿Y Dios nos lo entregó? Todo. Nos entregó ese libro como herencia, que eso es posesión. Nos entregó su Espíritu Santo. Nos entregó la revelación de las Escrituras. Nos está enseñando el fundamento. Es que es impresionante. Nos dio las llaves de las Escrituras, hermano. Esto que predicamos en esta casa no se predica en cualquier lado, hermano. Y lo decimos con humildad. Pero aún así, ¿cómo somos? Yo no sé ni para qué me llamó Dios para esto. Yo me quiero morir. Que mis días se acorten. Venga, ¿y para qué? ¿No es mejor que sus días se alarguen para que haga lo que tiene que hacer? Entonces, piense por un momento y medite en su vida. ¿Por qué a veces respondemos de la forma incorrecta a lo que el Padre quiere formar en nosotros? ¿O me equivoco? Por eso díganle al que está al lado suyo, todavía no has entendido el plan de Dios. Todavía no has entendido el plan del fundamento de vida, que ese fue el punto con el que yo comencé. Plan de fundamento de vida. Y ahí es donde el Padre nos está diciendo que tenemos que hacer un meditar
renovar nuestra mente y si es caso necesario a veces pedirle perdón a Dios por no poder entender lo que Él nos quiere transmitir. A veces pecamos con todo lo que Dios nos dio y a veces pecamos diciéndole, Padre, no me siento conforme, siento que me falta algo, me siento incompleto, me siento incompleta. Cuando Dios le dice a uno, top, ya te lo entregué, todo, ya más, ¿qué más te podemos pedir a Dios? Dígame usted. Dios ha sido bueno con esta casa. Dios ha sido demasiado bueno con esta casa, si quiere que lo diga. Gracias al Padre, hemos estado enfermos, Dios nos ha librado de la enfermedad. Hemos estado en calamidad, Dios nos ha librado de la calamidad. Vino un virus a nivel del mundo, mató a mucha gente, estamos completos, no tuvimos que velar a ninguno decir se fue por COVID. Y aún se van a seguir viniendo cosas y el Padre ¿qué va a seguir haciendo? ¿Y qué vamos a seguir diciendo entonces? No es justo, no, todavía no nos metemos conformes. Oigan, les salvo la vida, los guardo, los proveo, les doy muchas cosas aún sin merecerlas. ¿Y todavía no son conformes con lo que tienen? Hombre, exactamente. Somos inconformes y desagradecidos con la misma Shekinah, con la misma gloria del Padre. Y eso es un punto que tenemos que reflexionar hoy. De aprender a no ser inconformes, ni a quejarnos, sino darle gracias al Padre por todo. Porque yo le digo una cosa, que Dios nos guarde de toda enfermedad y de toda situación de muerte. Porque ahí es donde usted va a entender realmente ese día. Y créame, el que lo vive es el que lo sabe. Y el que lo vivió es el que lo expresa. Que Dios lo guarde a usted, que lo guarde de su salud, que lo guarde de cada situación. Para que de verdad ese día sí tenga que decir lo que ha venido diciendo por mucho tiempo. Por eso nuestras palabras son lazos para el alma. Y lo que nosotros digamos, o sea para vida, o sea para muerte, o sea de bendición, o sea de maldición. Por eso dígale al que está al lado suyo, tenga mucho cuidado de lo que usted habla. Tenga mucho cuidado, hermano.